Minedu está tratando de sorprender a todos los peruanos, porque además los funcionarios, los subalternos de Quero que han aprobado esa contratación, también son cómplices de los mismos delitos, de tráfico de influencias, de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y de colusión. El ministro Quero los ha arrastrado a cometer delitos y por eso esa respuesta que han enviado es falsa. De la capacidad o el perfil de la joven que aún termina siendo estudiante y de todas formas terminó siendo contratada. Sin embargo, Mónica, yo te preguntaba antes de la pausa, si el Ministerio de Educación está diciendo que la contratación, bueno, negando además que Quero haya influido en la contratación de la joven, pero la contratación de la locadora termina finalmente ajustándose a los parámetros que ellos buscaban. Entonces, dice el Minedu, no hay delito porque cumplía con el perfil requerido en los términos de referencias establecidos. ¿Esto cómo podría demostrarse contrariamente o en el sentido que afirma el Minedu, Mónica? Minedu está tratando de sorprender a todos los peruanos, porque además los funcionarios, los subalternos de Quero que han aprobado esa contratación, también son cómplices de los mismos delitos, de tráfico de influencias, de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y de colusión. El ministro Quero los ha arrastrado a cometer delitos y por eso esa respuesta que han enviado es falsa. Porque el modus operandi de quienes se coluden para contratar a una persona que no merece ser contratada, que el Estado no necesita, su modus operandi es elaborar todo el paso previo, todos los actos preparatorios, inventando en primer lugar que se necesita la contratación de un servicio y en segundo lugar acomodando todo el perfil de contratación para que calce exactamente con la persona previamente elegida. Entonces, cuando dicen se ha cumplido con todos los procedimientos, en realidad lo que están haciendo es tratar de mentirnos, haciéndonos ver que se ha cumplido con las formalidades, pero no con el fondo del asunto, porque el fondo del asunto es, en primer lugar, que ese servicio quizás no se necesitaba, pero el ministro Morgan Quero lo ha inventado para favorecer a su sastre, a quien le hace los ternos. Y en segundo lugar, es posible, yo estoy segura que así ha sido, que han inventado el perfil. ¿Qué se necesita para este puesto? La hija del sastre ha culminado sus estudios universitarios, no. Entonces pon que solamente se necesita que haya culminado la educación secundaria, ¿no? La hija del señor sastre, del ministro, ¿tiene experiencia previa? No, no tiene. Pon que no es necesario solicitar, no es necesario tener experiencia de trabajo previa. Entonces, acomodan todo el perfil al currículum existente o inexistente de la señorita ya elegida para que finalmente parezca que ha cumplido con el perfil que necesita el Minedu. Mónica, en realidad los que han cumplido son el ministerio con el señor Morgan Quero. Claro, ¿no? Terminaron adecuando el TDR, los términos de referencia para esa contratación. Sin embargo, no solamente sería esta joven la beneficiada por las relaciones de su papá con el Estado, porque incluso se conoció que el señor Yomona tiene otra hija que también fue contratada. Primero fue Joanny, y luego también fue Melanie, pero aunque Melanie se conoció que fue contratada desde agosto de 2022, específicamente en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Podría esta investigación, que quizá abre el Ministerio Público, jalar hasta la PCM del año 2022? Sí, podría jalar porque el delito no solamente podría haberse consumado con la contratación de una persona que no se necesita, cuyos servicios no se necesitan, ¿no? Sino que además el delito podría continuar manteniendo en el aparato estatal a una persona que, por ejemplo, no cumple con el trabajo para el cual fue contratada, ¿no? La influencia que ha tenido el ministro Morgan Quero sobre la presidencia del Consejo de Ministros hasta la fecha
podría haber sido la causa por la que la otra hija del señor Yomona sigue trabajando en el Estado. Bien. Mónica Yaya, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias y ojalá que se sigan descubriendo estos actos que van contra la democracia y contra la igualdad, porque habiendo tantos jóvenes en el Perú, tan talentosos, buscando trabajo, no es posible que dos señoritas que tienen un vínculo con el señor Morganquero estén con esta ventaja, desplazando a otros jóvenes que no solamente necesitan trabajar honestamente, sino que quizás tienen mayores virtudes que la señorita como para ocupar esos cargos también remunerados. Bien, Mónica Yaya, muchas gracias por la comunicación. Es cierto lo que mencionas, es muy cierto lo que mencionas. Ahora mismo, por ejemplo, hay cientos de miles de jóvenes que nos están escuchando. Cientos de miles de padres que no tienen vínculos políticos, no tienen conexiones políticas, pero cuyos hijos son tan capaces, pero que están pateando latas o están con magros sueldos. Están ejerciendo trabajos, oficios para los cuales no se han preparado, no han estudiado, están improvisando en el mercado laboral porque no tienen trabajos adecuados. Porque muchas veces en gestión pública entran por el amiguismo, el compadrazgo, el tarjetazo, por el puente que un alto funcionario te puede hacer y entra gente sin perfil. Y luego nos damos cuenta que por esa razón o por esas razones el Estado, la burocracia está como está.